gracias a un compañero, el hijo de la última princesa Tepanecatl, es muy interesante eso, él me ayudó. Él me dijo, yo te voy a explicar por qué él estudia ingeniería. Entonces, para él, la físico-química no era solo teoría, era práctica en las ingenierías químicas. Entonces, me ayudó y salí bien. Entonces, al final del año, el ingeniero me dijo, no dijo el nombre porque me dijo, me llamó y me dijo, realmente me has convencido, realmente estoy sorprendido. Hice todo lo que pude para que te fueras, si no se pudo, entonces ya no voy a molestar más, voy a seguir. Y así fue. Entonces lo cuento porque parece un cuento, pero no es un cuento, es una realidad. Ujú. Entonces así fue todo, ¿verdad? Después de ahí, entonces vine a Costa Rica y me tuve que hacer el examen de grado en México porque es ante la UNAM, como en una escuela, una universidad incorporada, con 5 sinodales, ya yo tenía 7 meses de embarazo. Y eso fue terrible, ese examen. Inmediatamente terminé el examen, vine a Costa Rica y también tuve que hacer examen así en la Escuela de Química de la Universidad de Costa Rica para poderme incorporar. Entonces, con la segunda hija, el segundo embarazo. Y bueno, cuando estaba en la Escuela de Química, en la Universidad Iberoamericana, ya yo sí trabajaba, daba clases ahí. Entonces, me pasó algo muy interesante. Cuando me dieron curso de Química Orgánica 5, el último curso para salir de la licenciatura, mis alumnos algunos habían sido mis compañeros. Entonces yo sufría mucho cómo enseñar. O sea, yo sabía la materia, pero cómo enseñar y qué significa enseñar y qué significa un ser humano como profesor ante otro que está aprendiendo. Y tenía muchas inquietudes, demasiadas inquietudes. No tenía problema con la materia, estaba investigando en química orgánica y en productos naturales, pero el problema era el ser humano que tenía enfrente. Entonces, vea qué curioso, en vez de irme a una biblioteca, porque no tenía claro qué era lo que yo quería buscar, me fui a una librería muy grande, una de las grandes de México, y empecé a recorrer los estantes de filosofía, bueno, sociología, educación, pero no era algo más allá de la educación. Y de repente vi un libro de frente que decía La educación como práctica de libertad, de Paulo Freire, y lo cogí. Y ese libro me hizo tantos cuestionamientos al aprendizaje y a la enseñanza. Tantos. Después cogí otro que se llamaba La pedagogía del oprimido de él mismo, lo fui a buscar, pero ese me llevó a Piaget. Y después, entonces, era una revolución interna. ¿Qué significa la responsabilidad de enseñar y aprender? Porque ya aprendí que era de doble vía, ¿verdad? No era solo. Entonces me metí en eso, ya me vine para Costa Rica y me incorporé a la Escuela de Educación de la Facultad de Educación de la Universidad de Costa Rica y ahí terminé mi carrera en enseñanza de las ciencias. Pero en el fondo la pregunta es, ¿qué soy y qué es el otro ser? Y cómo interactuamos y cómo el vehículo de la química me lleva al ser y a mi ser. Entonces, todas las preguntas ahí es complicado, no fue fácil eso, porque es pasar de un mundo de la ciencia exacta, laboratorio químico, a una cosa profunda, muy profunda. Entonces, bueno, ya tenía 3 hijos y de repente dije, ya graduada en la licenciatura en química y en la enseñanza de las ciencias, otra carrera. Entonces se me ocurrió que iba a trabajar en el Liceo de Costa Rica, porque ese liceo tiene toda una importancia histórica en nuestro país y es la formación de seres humanos.
que han ocupado cargos importantes en la conducción de nuestro país. Y posteriormente en el Colegio Superior de Señoritas unas cuantas lecciones. Entonces los dos colegios. Y hombres y mujeres, ¿verdad? Y después también trabajé en uno mixto. Entonces, la educación media a mí me permitió poner en práctica lo que había soñado, era que la ciencia, en el caso mío, la química, fuera el vehículo para acercarme a los jóvenes y para trabajar con ellos, trabajar mutuamente en valores y en, ¿cómo se llama?, estructuras que les permitieran utilizarlas hasta para comprar chayotes. No era importante solo saber química, es cómo se aprende, cómo se observa, cómo se sacan conclusiones, cómo se plantean hipótesis, cómo se prueban, cómo no creo lo que no tengo que creer Ujú, y si creo lo que sí, ¿verdad? Es un poco la ciencia al servicio del hombre. ujú. Y por Claro. ahí mi clase de química empezaba con una dinámica sobre el concepto de libertad, por ejemplo. Ujú, Entonces, bueno, esa es como mis primeras tareas. ujú. Digamos, ahí en el liceo trabajé 10 años, pero también simultáneamente en la Universidad Nacional. Trabajando en el liceo me ofrecieron clases en la Universidad de Costa Rica y fui a dar clases de química analítica. Eh, y bueno, ahí conocí a otra persona y me dijo, ¿por qué no vas a la UNA? Porque yo tenía muchas inquietudes sobre la parte filosófica y psicológica del aprendizaje. Pero cuando todo está hecho es muy difícil. Ah, Entonces ella me dijo, ¿por qué no vas a la Universidad Nacional? Y bueno, eso hice.